anterior está todo grabado. Pero, perdón, en francés, ¿cómo sería? Vamos a hacer un survol. Ese le gusta también. Un sobrevuelo sobre el tema. La vez anterior habíamos dicho algunas cositas sobre la fisonomía del líder, algunas características. Perdón, esta parte, que es más introductoria que otra cosa, tiene un destino, o sea, por eso lo estaba dando yo. En realidad yo no tendría que dar Darío. Pero esta parte introductoria la daba yo porque me parecía importante para los coordinadores de la parroquia poder tener claro algunos criterios de liderazgo en el servicio. Esa es la finalidad, que también le podía servir a cualquiera que lo aproveche. Bueno, habíamos dicho sobre la fisonomía del líder que tenía una clara conciencia de un nosotros sobre el que hay que incursionar. Es algo similar a la fisonomía del profeta. El profeta era, en el contexto bíblico, era alguien que definitivamente no podía vivir para sí o concebir la realidad del mundo desde su óptica meramente subjetiva. Era alguien que concebíamos nosotros siempre como pueblo de Dios. Y ese nosotros tiene la inquietud o la ansiedad, en el buen sentido, de incursionar sobre la realidad. Es decir, no deja pasar la realidad como un suceso o las cosas que le tocan vivir y nada más, sino que siente, pero en un sentido volitivo, que tiene que involucrarse. Algo tiene que hacer en esa realidad que se cruza en su historia. También la capacidad e inquietud para protagonizar en los sucesos de la vida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado haciendo una distinción entre suceso, acontecimiento y experiencia? Esa frase de Martin Luther King viene ad hoc. Si hay algo que el líder, especialmente el líder nato, porque hay distintos tipos de líder, vamos a ver, y hay distintos niveles de liderazgo, según sea podríamos decir así, el buen protagonismo que el líder tenga y sus capacidades. Pero hay líderes que son natos, aunque no tengan capacidades, lo mismo se involucran, ¿no? La indiferencia es una característica, la indiferencia es una característica propia de él. No puede ser indiferente a nada. La percepción clara de uno o más objetivos a perseguir, incluyendo siempre a los demás en el proceso. Eso es muy importante. Todos en la vida tenemos de manera consciente y querida objetivos que apuntan a nuestra realización. La diferencia con el líder es que en sus objetivos siempre incluyen a los demás. Es una narrador. Y por otro lado, en esto, y acá nos ocupamos mucho a Javier Garrido, que tiene un libro que se llama Proceso Humano y Gracia Divina, la idea es que no solamente ha hecho el líder un trabajo sobre su proceso humano, sino también que, o sea, ante la pregunta, incluye no una cuestión de igualdad, no es un trato para todos igual, sino un yo-tú, un yo-vos de la relación hacia la persona del otro dentro del proceso humano interno. Eso es algo que parece simple, pero nosotros cuando por ahí hablamos de acompañamiento espiritual y acompañamiento terapéutico, que también es un tipo de liderazgo, si se quiere, como interpretación en la orientación, la pregunta que uno se hace en el encuentro con el otro, ¿en qué momento del proceso humano está la persona del otro? Porque si yo en realidad
trabajos sobre la dinámica de mi proceso humano, en realidad lo que pasa es que no existe un otro. Porque puede pasar de que yo sea el intérprete de todas las acciones, y sea una cuestión subjetiva. La idea de el otro como un diferente, que esto lo veíamos como bíblico cuando veíamos en la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahí en Entralgos que habla de que no hay, digamos, una versión más sana e integral de la autoridad que la que aparece en el Evangelio. Hace un recorrido de toda la filosofía que tiene que ver con esto. El otro no es un otro yo. Y le agregamos un poco más. El líder lo que ve es su proceso humano y en qué momento el proceso humano está cada una de las personas a las cuales se le está influenciando. Eso hace a la madurez del líder, ¿no? Poder distinguir claramente el propio proceso del proceso del otro. Prospección sobre la realidad que viene a venir y predisposición para recibir las características propias, ¿no? Están sobresaltadas. Prospección quiere decir que uno puede proyectarse, prolongarse hacia una realidad que no está, que es futura, que la puede prever, pero que viene y que uno la vislumbra en cierta medida. Y además uno se predispone a ella. Las dos son características propias de un líder. El que no tiene el esquema del liderazgo no tiene mucha prospección y tampoco tanta predisposición para eso que viene. Identificación con Jesús, servidor, versus imitación de Jesús. En realidad no es que va contrapuesta la identificación con Jesús y la imitación, pero a veces nosotros disociamos. Disociamos la realidad del ser referido a Jesús, identificarnos con Él, ser como Él, asimilar sus criterios y ser propios, y el actuar, o el activismo, o el funcionalismo. Nosotros, como pensando en la cuestión de un seguidor, digamos, de Jesús maduro, íntegro, cuando uno ve el proceso evolutivo, la imitación cumple una función en el mundo, pero uno habla con un criterio mucho más integral y saludable de identificación en aspectos psicológicos, ¿no? Imitar es un comosismo, un lugar que forma parte de una etapa evolutiva. La identificación ya involucra un proceso mucho más arduo y mucho más movilizador de la propia subjetividad de la persona. Por eso, la imitación es algo personal, donde se implica todo mi ser, toda mi persona. En cambio, la imitación puede no ser personal, puede ser funcional. Entonces puede haber un líder que sea funcional y no identificado con Jesús servidor, que hay un abismo entre una cosa y otra. Descarta la competencia con otro líder, entendiendo acá competencia no tanto en el sentido positivo sino negativo. Como pueden ver, las imágenes lo representan. Competencia significa, para que yo crezca, el otro tiene que disminuir o desaparecer. Tengo que pasar por el otro como si fuera una escalera. Que sus capacidades no surjan, que solo surjan las mías, etcétera, etcétera, etcétera. Anular para reinar, algo así. Y esto un poco es en el sentido de proceso. Realmente el líder sano constantemente, y vamos al principio, tiene en nosotros, no solamente con las personas que tienen mayor influencia, sino por ahí con otro líder. Siempre tienen vista en nosotros, o sea, la meta, el proyecto, la visión es más grande que el mismo. O sea,
Por eso el nosotros y la visión y la misión son más importantes que el mismo, y por eso puede unirse con los talentos de otro líder para lograr la meta y la visión. Esta es una palabrita que la vimos la vez anterior y que es un criterio para el servicio cristiano. La carga y el cargo son dos cosas que van juntas, pero que pueden estar separadas. Es decir, uno puede, el líder inmaduro puede asumir su capacidad de liderazgo y el ejercicio de él como una autopromoción, como un cargo. Es el jefe que no es líder, digamos, algo así. El que tiene el poder, como pasa con los gobernantes, pero no tiene la capacidad, o algo así. O mejor dicho, el que tiene el poder, pero que además asume la carga. Asume la carga, que quiere decir, hay un aspecto trabajoso del nosotros hacia un objetivo que lo tenemos que cargar todos. Y el buen líder no es aquel que hace cargar a todos los demás. ¿Se acuerdan de los fariseos que se peleaban con Jesús? Que decían, Jesús le decía, ponen pesadas cargas sobre las espaldas de los demás y ustedes no lo mueven ni siquiera con un dedo. Ese típico ejemplo del que tiene el cargo. Eran hombres piadosos, muy cumplidores de la ley, pero no tenían la carga, es decir, no cargaban con el pueblo lo que tenían que cargar, o no cargaban con la realidad. Esto es algo ya que lo dijimos, la igualdad frente a la verdad, es decir, la verdad es infinitamente más grande que nosotros, y todos estamos al servicio de ella. Los líderes y los no líderes, cualquiera, desde el barrendero más pobre y humilde, que a lo mejor tiene el primer grado, al científico loco de primera fila. Ambos tienen posibilidad de acceso a la verdad, porque la verdad es de todos, y cada uno accede a ella como le es factible. Y tanto el barrendero de primer grado como el científico loco, súper capaz, ambos, en una igualdad total, están al servicio de la verdad. Es decir, todos somos iguales. Nadie tiene prerrogativa frente a la verdad, por más coeficiente mental o por más formación que tenga. Lo que sí, hay una asimetría en la función, frente a la función. Es decir, todos estamos al servicio de la verdad, el líder también, pero el líder tiene la responsabilidad de su función, que no la tiene otro. Entonces, el que tendrá que tomar las decisiones es aquel que tiene la función y la responsabilidad. Lo cual no quiere decir que se emancipe de la verdad, se apodere de ella y tome decisiones de manera arbitraria y unilateral. Por otro lado, con estos mismos elementos, ¿cómo cambia si se plantea la igualdad como fundamento, un liderazgo que puede ser el liderazgo que nos llevan al bien mayor, y hay otros tipos de liderazgo también, que haciendo un hincapié en la igualdad y una supuesta simetría, y no sosteniendo la verdad como una consecuencia de las relaciones, también puede ser un tipo de liderazgo negativo, que lo podemos ver hoy en día hace bastante, digamos, ¿no? En donde el discurso de la igualdad es mucho más importante que la verdad. Y no es lo mismo la igualdad que la equidad. Y por otro lado, más allá de estos son los colores, digamos, ¿no? La verdad es lo central en este caso. La escucha como manifestación de la humildad. Arriba podemos ver un signo importantísimo de la capacidad de escucha, que es propia de un líder.
Si un líder no es capaz de escuchar, entonces posee, aparte de una inmadurez, poseerá un defecto, unas consecuencias muy graves sobre todas aquellas cosas en las cuales él tiene responsabilidad y función. La escucha en el lenguaje evangélico se la liga directamente a la humildad, porque es manifestativo de ello. Si una persona no tiene la humildad de sentirse igual a los demás frente a la verdad, entonces no va a escuchar a nadie. Un líder que se cree inmaduro, que se cree con prerrogativas y con ventajas sobre los demás, porque cree que tiene capacidad de decisiones y no escucha, entonces no tiene humildad. Y un líder sin humildad, ya lo dijimos la vez anterior, la puerta se firme. Probablemente tenía gran capacidad de liderazgo, pero no escuchó absolutamente a nadie, ni a la realidad. Y en esto es por qué es tan importante ambas relaciones, ¿no? La escucha y la humildad. Vieron que cuando uno se encuentra con que tiene esta facultad, si se cae a veces, si tiene esta facultad de influencia hacia los otros, de mirar que lo siguen, se ensalza en ese lugar, el poder en realidad lo consume, se olvida de lo fundamental que es la humildad, le puede pasar lo que le pasó a Napoleón, le puede pasar lo que le pasó a Alejandro Magno, ¿no? Líderes en ejercicio que llegado a un determinado momento tuvieron su crisis porque no es que la meta era el objetivo que le movía hacia nosotros, sino justamente que quizás perdieron ese equilibrio de madurez en el poder que es despojarse de la humildad. Entonces una interpretación o hasta la misma escucha sin humildad no tiene la presencia del otro con totalidad. Fíjense por qué la relación necesaria entre escucha y humildad de una manera saludable, sobre todo en lo que hace al líder o al acompañante terapéutico espiritual. Es un poco lo que dijo Darío hoy. El liderazgo no es una prolongación de mí en el orden de la madurez del líder, y el ejemplo de arriba quizás demuestra un poco, sino que es interpretación discernida del deseo de Dios y de la vida, que representa la imagen de abajo. Es decir, no somos protagonistas de la vida, es decir, primeros actores de lo que sucede y de lo que se nos cruza en la realidad, sino que la verdadera tarea del líder es tratar de interpretar dónde está, para un creyente, la mano de Dios y la mano de la vida, que no es diferente a la de Dios, pero para los paganos no le gusta la primera frase. Apertura sapiencial contraria al fijismo. El fijismo es propio de una inmadurez ligado al capricho, a la obstinación, a la obsesión sobre un objetivo que puede tener un líder y que impide no solo escuchar a los demás, sino impide disponer medios y procesos hacia ese fin o hacia otros complementarios que lo pueden enriquecer. Y uno ve solo lo que quiere ver. Y la apertura es que toda la vida es ajustable, procesual y creativa. Y esa es la actitud de un verdadero líder maduro. Ajustarse constantemente a la realidad de la vida, aceptar que las cosas no son computaciones, que se dan con un proceso y que además implica una creatividad. Creatividad de abrir nuevos caminos sobre aquello que no se muestra o que no está. Bien. Las
la gente se daba cuenta cuando Jesús hablaba y ejercía su liderazgo que él lo hacía de una manera diferente a la de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Hola. Sí. ¿Qué decía la gente que veían de diferente de Jesús? Que hablaba con autoridad. Exactamente. Él tenía un algo especial, particular, en su manera de ejercer el liderazgo, es decir, la conducción de los creyentes, en este caso, en un modo específico de ejercer el liderazgo, que él lo hacía de una manera determinada, con autoridad. Esa autoridad, en el caso evangélico, está relacionado con el poder de Dios. Autoridad significa que él podía curar a un enfermo, expulsar a un demonio. Pero también, y principalmente, y acá nos conectamos, la autoridad de Jesús estaba radicada en el peso, pondus, dice, ¿no? Es un término latino mucho más completo que peso, en el peso de su manera de vivir. No es lo mismo que alguien te diga con un pucho en la mano: che viejo, deja de fumar que te va a agarrar cáncer. El consejo es muy bueno y puede ser muy líder y muy convincente, digamos, en la argumentación y en la manera de decirlo. Pero ¿qué falta? Falta la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad en este sentido, falta cómo uno va a aconsejar algo totalmente extrínseco a su vida, que no tiene referencia, es decir, es un funcionalista nada más, porque está ejerciendo la función de liderazgo, de conducir y aconsejar, en este caso, sobre algo que él nunca lo aterrizó en su vida. Típico algo que digo. Claro. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, decía Jesús de los fariseos, ¿no? De igual forma, también en esto compartíamos, hay un libro interesante que se llama La filosofía del Dr. House, ¿no? ¿Alguno vio al Dr. House en la serie? Bueno, por eso aclaró Walter, el concepto de autoridad es mucho más amplia. Estamos hablando de que nosotros, volviendo por ahí al principio de lo que hemos compartido, nuestra religión no es una religión ideológica, sino que nos relacionamos con la persona de Jesús. Entonces, en la persona de Jesús, esta influencia no es solamente una herramienta estratégica de captación, sino que tiene que ver con la persona toda, la vivencia, el testimonio. Pero tenemos, por ejemplo, otro tipo de autoridades académicas, o por ejemplo el Dr. House, que es una autoridad por el conocimiento. ¿Está? Ahora, en Jesús, como para hacer una comparación en ese sentido, es una autoridad integral, porque involucra a la persona toda del líder, no una parte del líder que es el conocimiento. Ahora, uno puede tenerle un cierto respeto a House por lo que involucra la resolución desde su capacidad para resolver una situación, y por eso la gente lo puede seguir. Pero la propuesta de autoridad de Jesús tiene que ver con la vida toda. El testimonio y la coherencia. El testimonio hace relación al sacrificio, a la entrega personal, a la carga, como vimos en uno de los conceptos anteriores. Es aquel que se pone en el hombro, el liderazgo, y que cuando hay que transpirar, padecer e ir cuesta arriba, es el primero que lo hace. Eso quiere decir testimonio, ¿no? Y coherencia es la correlación equilibrada entre lo personal y lo social. Lo que el líder vive en su vida privada, digamos, y lo que hace en el ejercicio de su liderazgo. Cuanto más cerca está el porcentual entre lo interno y lo externo,
del líder entonces mucho más pondus, mucho más peso para el ejercicio, para la autoridad de su liderazgo. Pero es indudable que para el concepto cristiano de liderazgo, como servicio, tiene que estar la autoridad como testimonio y coherencia. Si no está, entonces no estamos hablando de un liderazgo cristiano. Estamos hablando quizás del liderazgo del Dr. House o algo por el estilo. Prioridad de la persona. Si alguien quiere preguntar algo, adelante. Acá la señora de la vez anterior no vino. Sí, por ejemplo, también acá el testimonio que nosotros muchas veces los medios lo ponderan mucho al jugador Maradona, ¿no? El jugador y nosotros cuando vemos los desastres que hace en su vida, ¿no? Como una persona puede tener un espacio como es internacional, porque en todos los países lo ponderan y lo admiran, pero esa falta de humildad, de educación con la gente, porque muchas veces pasa por situaciones de grosería que tenemos que escuchar porque todos los medios lo tienen como un elemento de ejemplo, ¿no? Y bueno, eso nos cuesta convivir con esas cosas hoy por hoy. Anoche lo decíamos en el taller de actualidad. Uno puede tener un talento, una genialidad, pero eso no significa que toda su persona la acompañe. Es un aspecto genial que todos tenemos, o talentos que todos tenemos y que algunos logran actualizarlo de una manera diáfana en ese aspecto, pero no significa que, digamos, que esa cualidad lo pase a todos los aspectos de su personalidad. Por otro lado, si hacemos una observación más desde la psicología de las masas, hay una relación entre la pobreza en la búsqueda y la elección de un líder. Hay un correlato. Quizás cuando la búsqueda sea más profunda y más integral, la persona que sigue a alguien va a ser más crítico y va a necesitar algo mucho más significativo que alguien que tenga, un don en los pies. Entonces hay una relación también en quién elijo yo como líder, o en todo caso cuando se transforma alguien en un líder de opinión. Por eso nosotros vemos como tan importante la formación integral y la formación permanente. Porque idiotizar al pueblo es la mejor manera de darle basura y que lo coman y que crean que eso es alimento. El orden del tipo de liderazgo que es consejo, que es el más común, digamos, todos nos volvemos consejeros de los demás. Y a veces somos interlocutores de otras personas que nos eligen por transferencia, porque se sienten bien, porque nos ven con la madurez suficiente o la capacidad suficiente, etcétera, etcétera. Pero eso implica, para la madurez del líder, no la visión del otro, sino el proceso maduro que uno tiene que hacer. Uno es líder no porque los demás te lo digan o te lo requieran, no sé si se entiende, sino que uno lo es porque es y porque se lo cultiva y madura. En ese caso, por ejemplo, en el orden de la madurez, lo propio de la madurez del líder es el equilibrio y la integración. En este caso, un líder puede ser un tipo muy diáfano en la concepción de un objetivo y disponer todos los medios en función de ese objetivo y